The Hook, The Mystery. España no perdió una guerra. España no colapsó de la noche a la mañana. No hubo golpe de Estado. No hubo tanques en las calles. Ningún anuncio dramático. Y aún así, algo fundamental cambió. Un día, España controlaba su propio dinero. Unos años después, ya no. No hubo referéndum nacional. No hubo voto público vinculante. Nunca existió un momento en el que se le hiciera a los ciudadanos una pregunta simple. ¿Están dispuestos a ceder el control de su moneda para siempre? En lugar de eso, el cambio llegó en silencio. A través de tratados, a través de plazos, a través de promesas de prosperidad. Hoy, España vive dentro de un sistema donde las decisiones sobre inflación, deuda, tipos de interés y crisis se toman muchas veces fuera del país, a veces en contra de su propia realidad económica. ¿Cómo ocurrió esto? Como una de las economías más grandes de Europa, entregó su soberanía monetaria sin un voto democrático directo. Y, aún más importante, ¿por qué esto importa más hoy que nunca? Para responder, tenemos que volver atrás, antes de que existiera el euro, antes de la crisis, antes de las promesas, porque la verdadera historia del euro no trata de monedas ni billetes, trata de poder. Part 1. Before the euro, Spain. When money was national. Antes del euro, España tenía su propia moneda. La peseta no era perfecta, pero le daba a España algo crucial: en control. Control sobre los tipos de interés, la devaluación de la moneda, la gestión de la inflación, las respuestas de emergencia durante las recesiones. Cuando España enfrentaba problemas económicos, podía devaluar la peseta. Eso hacía las exportaciones más baratas, el turismo más atractivo, el empleo más fácil de proteger. Esto no era teoría. España utilizó esta herramienta repetidamente a lo largo del siglo XX. La peseta funcionaba como una válvula de presión. Cuando la economía se sobrecalentaba, se ajustaba. Cuando España sufría, se doblaba, pero no se rompía. Sin embargo, a finales de los años 80 y principios de los 90, una nueva idea se estaba extendiendo por Europa. Una idea audaz, una idea peligrosa. Part 2. The dream of a single currency. The promised, la promesa, era simple y seductora. Una sola moneda traerá unidad, estabilidad y prosperidad. Los líderes europeos argumentaban que las monedas nacionales eran el problema. Provocaban volatilidad cambiaria, fricción comercial, devaluaciones competitivas. Una moneda única, decían, iba a eliminar el riesgo cambiario, reducir el costo del endeudamiento, fomentar la inversión, prevenir futuros conflictos. Para España, el discurso era especialmente poderoso. España se había incorporado recientemente a la Comunidad Europea. Buscaba legitimidad, estabilidad, respeto. El euro se vendió como un billete de entrada al núcleo de Europa, y había una promesa por encima de todas las demás: dinero barato. Part 3. How Spain entered the euro without a direct vote. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. España nunca celebró un referéndum directo, específicamente para adoptar el euro. En su lugar, la aprobación llegó de forma indirecta a través de referéndums de adhesión a la Unión Europea, ratificación parlamentaria de tratados, consenso político a nivel de élites. El Tratado de Maastricht estableció criterios estrictos: baja inflación, disciplina presupuestaria, límites de deuda. España trabajó agresivamente para cumplirlos. En 1999, España entró en el sistema del euro. En 2002, la peseta desapareció de la vida cotidiana. Cambió el dinero, cambiaron los billetes. Pero algo mucho más grande cambió también. España renunció a la política monetaria independiente, el control de los tipos de interés, la capacidad de devaluar su moneda. Desde ese momento, el Banco Central Europeo, y no España, decidiría las condiciones monetarias. El BCE no respondía a los votantes españoles, respondía a un mandato centrado en la estabilidad de precios de toda la eurozona, y esa diferencia sería devastadora.
The boom years when it seemed to work al principio. Todo parecía un éxito. Los tipos de interés cayeron drásticamente. El capital inundó España. Los bancos expandieron el crédito de forma agresiva. España experimentó un boom inmobiliario, un crecimiento masivo de la construcción, aumento del empleo, expansión rápida del PIB. Parecía prosperidad, pero bajo la superficie, algo peligroso se estaba formando. España recibía tipos de interés al nivel de Alemania, a pesar de tener una economía muy diferente. El dinero era demasiado barato. El crédito creció demasiado rápido. Los precios inmobiliarios se dispararon. En lugar de fábricas, España construyó viviendas. En lugar de productividad, España construyó deuda. Y nadie pisó el freno. ¿Por qué? Porque España ya no controlaba el freno. Part 5. The Structural Flaw 1. Currency. Many economies. Aquí está la paradoja central del euro, una sola política monetaria, para economías radicalmente distintas. Alemania necesitaba baja inflación, disciplina estricta, competitividad exportadora. España necesitaba un ajuste flexible, adaptabilidad salarial, herramientas monetarias. Pero el BCE solo podía servir a un promedio. Cuando Alemania se desaceleraba, los tipos bajaban. Para España, eso echaba gasolina sobre una economía ya sobrecalentada. El euro eliminó el riesgo cambiario, pero lo reemplazó por riesgo sistémico. Y ese riesgo explotaría en 2008. Part 6. The Breaking Point. 2008 Financial Crisis. Cuando llegó la crisis financiera global, España quedó expuesta. La burbuja inmobiliaria colapsó. Los bancos enfrentaron insolvencia. El desempleo se disparó. Antes del euro, España habría devaluado su moneda. Eso habrían impulsado las exportaciones, absorbido el impacto protegido, el empleo, pero ahora la devaluación era imposible. Así que España fue empujada a algo mucho más doloroso, a la devaluación interna. Eso significa recortes salariales, austeridad, reducción del gasto público, desempleo masivo. En su punto máximo, el desempleo superó el 26%. El desempleo juvenil superó el 50%. Y España seguía sin controlar su respuesta monetaria. The bailout. That wasn't called a bailout. Los bancos españoles necesitaban rescate en Europa, intervino. Pero fíjate en el lenguaje. No se llamó rescate soberano. Se presentó como un programa de asistencia bancaria. El resultado, los contribuyentes españoles absorbieron el costo. La deuda pública se disparó. Las pérdidas privadas se convirtieron en obligaciones públicas. A España se le dijo: reformar el mercado laboral, recortar el gasto, restaurar la confianza. ¿Confianza en qué? En un sistema que ya les había fallado. Part 8. Democracy vs. Marcus. Who really decides? Aquí es donde la historia del euro se vuelve política. Las elecciones en España continuaron. Los gobiernos cambiaron, pero la política económica central quedó bloqueada en límites fiscales, reglas de deuda, autoridad del BCE. Cuando los votantes exigían alivio, los mercados exigían disciplina. Y los mercados casi siempre ganaban. Esto creó un cambio silencioso en democracia sin soberanía monetaria. La gente podía votar, pero no sobre la palanca económica más poderosa de todas. Part 9. The long fallout. A decade later. Incluso después de la recuperación, las cicatrices permanecen. Hoy, España enfrenta una alta deuda pública, empleo precario, crisis de acceso a la vivienda, dependencia de la política del BCE. Cada crisis, pandemia, inflación, shock energético, revela el mismo patrón. En España, espera. España se adapta. España no puede decidir sola. Part 10. Modern parallels, the pattern repeats. Lo que ocurrió en España no es único. Vemos dinámicas similares en Italia, Grecia, Portugal. El euro no eliminó las crisis, las redistribuyó. Los superávits
se concentraron en el núcleo, los costos de ajuste se concentraron en la periferia. Y una vez dentro del sistema, salir se vuelve impensable. No porque sea imposible, sino porque el costo es demasiado alto. The unanswered question. ¿Fue el euro un error? Esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, ¿debería una transferencia de poder tan permanente ocurrir sin consentimiento democrático directo? Porque el dinero no es neutral, la moneda no es técnica. La política monetaria es poder político. Y España entregó ese poder. En silencio. Part 12. 3. Clear takeaways. Conclusión. An 1. Una moneda única no significa resultados iguales. Las diferencias estructurales importan. Conclusión An 2. A perder soberanía monetaria limita la respuesta ante crisis, especialmente en economías más débiles. Conclusión An 3. Las decisiones económicas tomadas sin consentimiento público directo suelen reaparecer más tarde como malestar social. Final warning. ¿El euro no falló a España? De la noche a la mañana. Reconfiguró España lentamente, en silencio, legalmente. Y eso es lo que lo hace poderoso, porque los cambios más duraderos no llegan con fuerza, llegan con papeleo. Si quieres más historias profundas sobre historia del dinero, sistemas ocultos de deuda, poder de los bancos centrales y verdades financieras que no enseñan, suscríbete a este canal. Aquí no seguimos titulares, seguimos el sistema que hay debajo. Porque cuando entiendes cómo funciona realmente el dinero, empiezas a ver el mundo de una forma muy distinta. Nos vemos en el próximo video.